Muy buenos días, mi nombre es Randall Morel de la Rosa. Soy estudiante de Psicología Educativa en la Universidad Abierta para Adultos UAPA y le voy a hablar un poco de lo que es la memoria. La memoria es un sistema de almacenamiento en el cual nosotros podemos obtener los recuerdos, como por ejemplo, ¿cuáles los recuerdos? Como por ejemplo, un hecho importante, un suceso que tú deseas recordar de importancia, como por ejemplo, cuando tú eras niño, algo de tu infancia, eh, también cuando, por ejemplo, tú estás enamorado más o menos, que tú quieres recordar algo bonito, de algo sucedido que, que te pasó con esa persona. Entonces, podemos decir entonces que la memoria, aparte de todo, la memoria tenemos que es ese tipo de almacenamiento en la cual tenemos las funciones de la memoria. Una es la codificación y almacenamiento. Codificación, almacenamiento y recuperación, que son de las funciones de la memoria. Tenemos tres tipos de la memoria, que tenemos la memoria sensorial, la memoria a corto plazo y tenemos la memoria a largo plazo. Entonces la memoria sensorial es el tipo de memoria que está totalmente formada, donde se recoge la información de nuestros sentidos, y tiene una duración que oscila entre 200 o 300 milisegundos. Eh, es como los recuerdos. Los recuerdos no es más que la recuperación de la información. Para que se den los recuerdos se tienen que dar unos procesos sensoriales, un proceso sináptico, neuronales en nuestro cerebro. Eh, Tenemos la memoria a corto plazo, llamado la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es activada que requiere algunos elementos durante un corto periodo de tiempo. Entre algunos ejemplos que tenemos de la memoria a corto plazo, por ejemplo, que son recuerdos que son poco duraderos, o informaciones que son de poca duración. Tenemos, por ejemplo, algunos nombres de personas. Tenemos algunas direcciones de algunos lugares que también se nos pueden olvidar porque es a corto plazo. Tenemos rostros de personas, imágenes, por ejemplo, yo digo, por ejemplo, eh, me preguntan, por ejemplo, Daniel, que yo vi ayer contigo, pero yo tengo tanto tiempo que no veo esa persona que yo ni recuerdo el rostro de esa persona. Entonces ahí está funcionando lo que es la memoria a corto plazo. Ya vengo cayendo un poco a lo que es el olvido, que no es más que que la pérdida de esas informaciones. Eso es el olvido. El olvido se da por varios factores. El olvido se da o por o por la vejez. La vejez influye mucho en el olvido. Ya cuando la persona prácticamente está entrando en edad, ya la persona va cayendo ya un poco a lo que es el olvido. También el olvido se puede dar entre otros factores que son como eh, un traumatismo que pueda tener una persona, un traumatismo craneal, de esos golpes en la cabeza que se dan a la persona. Ya la persona cae en lo que es amnesia. Y la amnesia lleva a lo que es el olvido, prácticamente en su totalidad. La memoria a largo plazo. Cuando hablamos de la memoria a largo plazo, hablamos de de ese procesamiento de información almacenada, que es a largo plazo. Ya son informaciones que tú almacenas eh, en la memoria a largo plazo, que pueden ser hechos o acontecimientos históricos, prácticamente hechos muy antiguos, hechos pasados, que tú deseas recordar, informaciones importantísimas que tú guardes en la memoria a largo plazo, como su nombre lo dice. Y a largo plazo puede durar años, eh,
información que puede durar tiempo almacenando, y es como si fuera un libro que cuando tú quieres recordar, tú das página para atrás. Va dando página para atrás, página tras página, hasta encontrar, hasta encontrar esas informaciones de importancia que tú deseas recordar. Entonces, la memoria a largo plazo, podemos recordar un episodio de infancia, como le explicaba anteriormente, recordar cómo prácticamente aprendemos a medir la presión arterial. Por ejemplo, esa es información de importancia. Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos, que necesitamos información que recordar, esa memoria va directamente a almacenar esa memoria de largo plazo para después llegar a un proceso de recuperación de información, que es cuando tú vienes a los recuerdos. Tenemos también, como por ejemplo, montar bicicleta, conducir un vehículo. Todas esas son informaciones que son automáticamente de la memoria a largo plazo. Por ejemplo, desde la infancia, como le hablaba anteriormente, la memoria a largo plazo, que son hechos importantes e históricos de tiempos ya de tu niñez. Por ejemplo, desde la infancia, como yo recuerdo que nosotros jugábamos con masillas, así, construíamos con rompecabezas, entre otras cosas. Todo eso son recuerdos de nuestra infancia que todavía nosotros almacenamos en la memoria a largo plazo. Por eso es que la función de la memoria posee las tres funciones: codificación, almacenamiento y recuperación de información. Esas son las funciones principales de la memoria. Y entre la memoria a corto plazo, hay dos tipos de memoria, que son la memoria implícita y la memoria explícita. Tenemos prácticamente de la memoria, también tenemos los procesamientos de informaciones importantísimos que debemos recordar. Por ejemplo, esos procesos de informaciones, que algunos se dan automáticos, y procesamientos intencionados. Los procesamientos que son automáticos de la memoria son lo que tú, por ejemplo, aprendes en la vida. ¿Qué tú aprendes en la vida? Por ejemplo, montar bicicleta, montar un vehículo, como le explicaba anteriormente. También cuando tú te estás cepillando, es un ejemplo de procesos automáticos de la memoria. Que tú, por ejemplo, como decía el anuncio de Colgate, los de arriba para abajo, los de abajo para arriba, en el círculo de las muelas y sus dientes estarán. Entonces, eso se da en un proceso de la memoria, la cual siempre vamos a recordar, porque son procesamientos automáticos, porque mediante tú te vas cepillando, tú vas recordando cuáles dientes tú tienes que cepillar, cómo tú lo debes cepillar, como explica el anuncio, circular, entre otros más. Los procesamientos que son intencionados son, por ejemplo, cuando tú estás estudiando algo. Por ejemplo, yo estoy en la universidad, tengo que hacer una exposición y tengo que aprenderme ese tema. Cuando yo entonces me voy a aprender ese tema, yo hago lo siguiente: yo leo 2 o 3 veces el párrafo el cual deseo aprender. Entonces, cuando yo leo 2 o 3 veces ese párrafo, entonces esa información se me va a quedar grabada en la memoria, porque yo lo hice intencionalmente para yo almacenar esa información y aprendérmela bien de bien. Cuando hablamos de procesamientos automáticos, hablamos de codificación inconsciente de la información, poco importante por el espacio, en el tiempo y la frecuencia de la información conocida. Por ejemplo, la memoria es algo importantísimo, porque si la memoria no hace sus funciones, nosotros no podemos hacer nada en la vida, nada cotidiano, nada que nosotros nos propongamos.
Por eso la memoria es importantísima. Y hay algunos factores que afectan la memoria, como por ejemplo el olvido y la amnesias, entre otros. El olvido no es más que dejar de recordar aquellas informaciones que tú necesitas recordar. Por ejemplo, eh, ¿cuáles situaciones, cuáles elementos hacen que la persona llegue a olvidar el olvido? Por ejemplo, como lo explicaba antes, algunos trastornos que tengan una persona mentales influyen también la vejez de las personas. También eh, el no, el tener a ciertas enfermedades, el consumo de drogas, entre otros. Bueno, aquí terminó mi parte del video por esta noche, así que feliz noche y aquí termino.